Buen día. Buen día, chicas. Acá, vamos. ¿Vamos arrancando? Sí. Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte que nos tocaba a nosotros, que es la introducción al Doppler. Es muy conceptual la clase, la verdad, sobre todo porque lo que hacemos de Doppler en ecografía general es muy distante a lo que hacen en cardiología particularmente, pero bueno, aunque sea tener conceptos de algunos términos para que después ustedes puedan como entender un poquitito más la parte de ecocardio, ¿sí? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, como les decía, vamos a describir principios típicos básicos del Doppler, los conceptos generales y la instrumentación y qué utilidades le damos. No sé si vieron este capítulo, sí, es fabuloso, así que nada más textual que lo que es el efecto Doppler, la representación que se hace en esa serie. Como siempre, dos palabritas de la historia del Doppler. Christian Doppler, un matemático austríaco, que fue el que en realidad inicia esta travesía del Doppler. Primero bastante vapuleado porque muchos fueron en contra de su teoría, ¿sí? Y lo estudia a partir de las luces y los destellos de luces del movimiento de las estrellas, ¿sí? A pesar de que lo contradijeron bastante, se termina aceptando que realmente tenía razón, por eso en honor a este científico se le dio la denominación, por eso siempre le con de mayúscula, van a ver que lo van a encontrar escrito de cualquier forma, pero es un nombre propio, ¿sí? Y lo que evalúa son las frecuencias, las modificaciones de velocidades en relación a una fuente emisora y a una fuente receptora, ¿sí? Del ultrasonido. En realidad es Balot el que lo quiere refutar y se termina sacando victorioso a Doppler con su teoría. Y algo llamativo de esto, estamos hablando del siglo XIX, recién 100 años después se le da la utilidad a nivel médico a este método, a pesar de que ya estaba y que ya se conocía, ¿sí? Los primeros estudios para los que yo fue propiamente para la valoración cardíaca y después, bueno, se fue viendo que se podía acceder a otras valoraciones, ¿sí? Ya dijimos la semana pasada los atractivos de la ecografía en general, pero bueno, particularmente en el Doppler, lo que tenemos la posibilidad es de evaluar estructuras en movimiento. ¿Qué estructuras? Por un lado, los flujos vasculares, y lo que vamos a ver nosotros cuando vemos el Doppler en la pantalla es la representación en colores o en espectral o del modo que sea que ahora los vamos a ver, del movimiento de los eritrocitos, propiamente dicho. Y después, en lo que es ecocardio, el movimiento del músculo cardíaco, las válvulas y los flujos dentro del corazón, ¿sí? Definiciones, así como de ecografía general, tenemos varias definiciones, de Doppler también, ¿sí? Por un lado, es un tipo de modo ultrasonográfico en el cual se utiliza una ecuación física determinando si un objeto se acerca o se aleja a determinada velocidad de una fuente emisora, ¿sí? Se analizan esos cambios de frecuencia, de retorno, que nos van a dar las distintas representaciones en los distintos modos de Doppler. Y por otro lado, esto que mencionamos respecto al cambio de frecuencia en la onda del sonido. ¿Sí? Siempre va a haber una fuente emisora, una fuente receptora. ¿Qué cambia según el modo? Es cómo se emite y cómo se recibe ese efecto, ¿sí? Este es el repaso de la onda de amplitud, periodo, frecuencia y longitud de onda de los ciclos de ultrasonido. Esto es en sí la fórmula donde cada punto describe exactamente el desplazamiento de las frecuencias que son transmitidas con el transmisor, ¿sí? La velocidad de propagación, que es una constante y es estable, y tiene
tenemos ahí el repaso de la semana pasada, que se usa como medida estándar la velocidad de propagación a nivel del hígado, que es como el punto medio de velocidades, ¿sí? Los factores propios del efecto, la velocidad y, por otro lado, el ángulo y el coseno del ángulo. ¿Por qué mencionamos eso? Porque después vamos a ver que una de las cuestiones más importantes en el Doppler es desde qué ángulo vamos a valorar. Equivocándonos en la valoración del ángulo, después podemos tener datos erróneos en el resultado de velocidades, de tipos históricos, de cuestiones que vamos a ir teniendo en cuenta. Y esto es un pequeño resumen respecto a las frecuencias y a las intensidades, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre, y en la facultad lo vimos mucho también en otras cuestiones físicas, pero en función de si una fuente emisora de sonido se acerca hacia un punto al que tenemos que llegar, a medida que se va acercando, esta fuente emisora va comprimiendo más los ciclos, ¿sí? Las longitudes, los ciclos, las frecuencias, y esos sonidos se van agudizando, en este caso se van acercando más, se hacen frecuencias, amplitudes más cortas y mayor frecuencia de ondas, y a medida que nos alejamos, se van aumentando los espacios de la frecuencia y aumentando también las longitudes de onda. Esto, ¿por qué es así? Porque también de esta disciplina vamos a entender por qué un modo Doppler emite y recibe continuamente, que es el que más van a usar en cardiología, y después el otro modo Doppler, en realidad, que se llama pulsado, emite, espera, vuelve. Estas dos metodologías nos van a dar información de distintas cosas, ¿sí? Una nos puede dar información de distancia, de ubicación, de topografía, y la otra no, ¿sí? En relación a definiciones de flujo y demás, la dirección y la velocidad del flujo, que es lo que vamos a ver acá, va a ser la diferencia entre las frecuencias emitidas y recibidas, que es lo que hablábamos recién, ¿sí? Yo voy a emitir un sonido y voy a esperar que ese sonido vuelva y se me represente gráficamente. Y según de dónde vayamos evaluando, o sea, de dónde vayamos nosotros emitiendo y hacia dónde vayamos recibiendo, ¿sí? Con nuestra fuente emisora, es como vamos a ver nosotros representados después gráficamente en la pantalla de nuestro equipo, sobre todo en esto desde acá abajo, que es una representación gráfica, que son los gráficos del Doppler, ¿sí? Si ustedes ven, cada uno de estas barritas son la fuente emisora, y según donde yo voy incidiendo, el flujo del vaso, donde va sensando, ¿sí? La señal que voy emitiendo y la que voy recibiendo, me va a dar distintas alturas. Esto es lo que les digo, según desde donde nosotros incidimos, a veces nosotros mismos terminamos generando resultados erróneos, ¿sí? Muy bien. Y después, respecto a lo que es la velocidad, nos va a permitir calcularla a partir de esta diferencia. La diferencia de frecuencia de la fuente emisora y la frecuencia que yo recibo, ¿sí? Y si a esa diferencia le asociamos el ángulo al que estoy incidiendo al vaso que voy a estudiar o a la estructura que voy a estudiar, a partir de eso podemos saber la velocidad a la que está transitando ese flujo. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, yo quiero saber si tengo un vaso de alta velocidad, de baja velocidad, y consecuentemente con eso también puedo evaluar resistencias periféricas después. Entonces, de ese modo, es como se hace el cálculo. Ahora, todo esto lo calculamos nosotros, no, chicos, lo calcula el equipo, pero lo que nosotros tenemos que saber hacer es cómo incidir y cómo setear el equipo para que se obtengan cálculos válidos, ¿sí? El ángulo que yo te hablábamos recién se llama ángulo de ataque o de insonación, ¿sí? Que es de donde vamos a emitir el haz de ultrasonido incidente, y va a ser en relación a la dirección de ese haz incidente con el eje del vaso del que estoy incidiendo, ¿sí? Y después de esto que hablábamos recién respecto al ángulo, ¿por qué es importante? ¿Por qué se hace en función
la fórmula con el coseno del ángulo, porque el coseno del ángulo, según qué ángulo tomo, o me va a dar 0 o me va a dar 1, ¿sí? En la fórmula, mira que teníamos todo multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué pasa? El coseno de 90, un ángulo de 90 grados, o sea, yo incido un vaso perpendicularmente, es igual a 0. Si yo multiplico una fórmula por 0, va a dar todo 0, no me va a dar nada de representación en el Doppler, ¿sí? En cambio, la mejor señal que podemos tener es el coseno de 0, que sería el equivalente al 180, el ángulo absolutamente llano, ¿sí? Entonces, si multiplico por eso me da 1, pero yo tengo posibilidad exacta de incidir en 0 a un ángulo, no, porque tendría que estar metida en el medio del vaso, incidiendo exactamente en paralelo, y no tengo esa posibilidad. Entonces, por consenso, se toma que la medida donde menos error cometemos es entre 0 y 60 grados. Ese es el ángulo que vamos a elegir. Ese rango es el que vamos a elegir. Idealmente siempre se toma por consenso el ángulo de 60 grados, ¿sí? Es un poquitito esto que estamos hablando, ¿ven? Si yo multiplico todo por 0, 0, 0, 0, no tengo nada, que sería esta representación. Fíjense que yo estoy incidiendo ahí y nada, no me muestra nada. En cambio, a medida que voy bajando el ángulo, sea para un lado o para el otro, lo que va a cambiar en este caso es, yo acá estoy incidiendo desde donde está viniendo el flujo. Entonces ahí se me va a representar por encima o como un signo positivo, ¿sí? En cambio, si voy desde donde se está yendo, se está alejando el flujo sanguíneo, va a representarse en forma negativa. Eso es, se puede incluso, nosotros lo podemos invertir en el equipo, ¿sí? Ahora, lo que es el modo Doppler en sí. Por un lado tenemos modo y dentro de esos modos tenemos distintos tipos de Doppler, ¿sí? El sistema continuo, que es el que fundamentalmente se usa en cardiología, lo que hace el transductor es esto que les mencionaba, emito y recibo señales continuamente. No hago ninguna pausa en el momento de emitir y de recibir señales, ¿sí? De ese modo se va adquiriendo la información de flujos y de movimientos, pero no me permite determinar profundidad y ubicación de lo que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces, no va, por ende, no va a depender tampoco de las velocidades, porque a mí la velocidad me permite evaluar la distancia, o sea, qué velocidad está viniendo, ¿sí? Me permite ver cuánto tarda un eritrocito en llegar de un punto al otro, entonces yo voy a saber que gracias a esa velocidad voy despejando y voy alineándolo. Yo no, el equipo, ¿sí? Por supuesto. Y el pulsado, que en realidad es el que usamos más en lo que es Doppler general, lo que hace es emitir y recibir información con pulsos. Emito un sonido, espero que vuelva, lo recibo y ahí lo transfiero a la información en el equipo, ¿sí? La diferencia que tiene es que sí me permite discriminar espacialmente desde dónde está volviendo ese sonido, ¿sí? La posición, la profundidad del vaso, y en este caso sí va a estar diferenciado por esto de frecuencia y velocidad, que es lo que decíamos. No es lo mismo recibir desde una fuente muy lejana, donde quizás va a tardar más tiempo, las longitudes van a ser más largas, las frecuencias van a ser distintas, y eso va a hacer que la velocidad de la recepción de mi señal sea diferente, ¿sí? Y por otro lado, dentro de lo que es el pulsado en general, vamos a tener tres técnicas, que son las que más vamos a ver, que es el Doppler espectral, el Doppler color, y el que se llama Power Angio o Doppler de energía, ¿sí? Tres ítems básicos como para entender algunas cositas que igualmente las vamos a ver en cada una. Por convención, es pura y exclusivamente por convención, como que uno tiene la idea que veo rojo es una arteria, veo azul es una vena, no. Por convención, el Doppler rojo es lo que se me acerca a la fuente emisora y receptora,
y azul es lo que se aleja, ¿sí? Entonces, yo, según desde dónde esté evaluando y qué vasos yo esté evaluando, ahí voy a saber si el flujo es un flujo normal. Por ejemplo, vemos el hígado. Yo quiero ver suprahepática, quiero ver porta, son diferentes. O la vena esplénica, que después vamos a ver un ejemplo, que es lo que ponemos siempre de ejemplo, porque en el mismo vaso me da diferentes colores desde el mismo lugar que yo lo miro. ¿Por qué? Porque el vaso atraviesa desde donde yo estoy, entonces de un lado se me va a acercar el flujo y el otro se me va a ir alejando. Me va a dar distintos colores en el mismo vaso. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver en una fotito. Después, por otro lado, el Doppler pulsado, que eran esos grafiquitos que mirábamos recién, que en función de dónde incidíamos, se trazaban por encima de lo que se llama línea de base, o sea, yo tengo una línea desde la cual voy a ver los trazados, que en realidad van a estar relacionados con los ciclos cardíacos, ¿sí? El movimiento del eritrocito en el ciclo cardíaco. Entonces, si se me acerca, si es positivo, voy por encima de esa línea de base, si se me aleja, va a ir por debajo, ¿sí? Muy bien. Y esto que les mencionaba yo, tenemos la posibilidad, si nosotros sabemos qué vaso estamos estudiando, desde dónde lo vamos a incidir, qué información quiero tener, y sobre todo si lo quiero representar y que quede linda la representación, también tengo yo la posibilidad desde el equipo, una función que se llama invertir, para invertir la imagen que estoy viendo. Entonces, ojo a veces con eso, porque quizás pensamos la tenemos de una forma y en realidad si miramos la escala de referencia al lado nos damos cuenta que está al revés y está espejado lo que estamos mirando. ¿Sí? Todos estos son pulsados y el que te digo de la línea de base es el espectral en sí, siempre son pulsados. Bueno, el Doppler color en sí, que lo van a encontrar probablemente en lo que son las botoneras del equipo con esta denominación, lo que hace es codificar las velocidades en colores, ¿sí? En relación a una escala. Esa escala, ¿cómo se representa? En centímetros por segundo, ¿sí? Va a estar positivo lo que se acerca a la fuente y va a estar negativo lo que se aleja a la fuente, ¿sí? ¿Esto lo puedo invertir? Sí, también lo puedo invertir si quiero, pero yo tengo que saber lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque si no, digo cualquier barbaridad en información. Y algo que es importante también, eso que dijimos, lo que se acerca es rojo, lo que se aleja es azul. También es importante lo que se conoce como región de interés, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuanto más amplio es lo que yo evalúo, más errores diagnósticos tengo, ¿sí? Yo tengo que tratar de reducir al máximo la ventana en la que estoy evaluando los vasos para asegurarme de que las mediciones que haga van a ser mucho más certeras. Si yo empiezo a ampliar esa ventana, empiezo a tener un montón de artefactos que se me van agregando por estructuras vecinas o por movimientos de estructuras vecinas, ¿sí? Entonces, eso también es un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar. Después, respecto a lo que es el color en sí, la intensidad es lo que se conoce como ganancia, ¿sí? Entonces, esta ganancia va a ser directamente proporcional a la velocidad que yo esté evaluando el Doppler color. Mayor velocidad, mayor brillo de color. Si vemos acá, vamos del 0, pero no hay movimiento, por ende queda negro, ¿sí? Y esto es importante porque después vamos a ver en el ejemplo que les digo, sobre la vena esclénica, que van a ver que uno de las imágenes que tengo se ve negro y en la otra no. Eso es importante porque a mí me está hablando a mí que si yo tengo esta forma de cambio de coloración, estoy en una escala adecuada, ¿sí? No estoy ni con exceso de escala ni con falta de escala suficiente. Si yo tengo mal seteada esa escala, voy a empezar a tener artefactos, ¿sí? Muy bien. Y después, otros dos conceptos que capaz no estaban especificados en el programa, pero que es importante conocer,
Uno es esto que estamos hablando, que es el límite de Nyquist, que es exactamente la mitad de la frecuencia de repetición de pulso. Y ahora vamos a ver qué es la frecuencia de repetición de pulso. Es el número de pulsos que yo emito por segundo y que recibo por segundo para que después me dé la imagen, ¿sí?, del Doppler color, y eso va a estar relacionado con la velocidad del flujo del vaso que yo voy a estar estudiando. Esto que me va a dar posición, me va a dar profundidad, me va a dar ubicación de los vasos que voy a estar estudiando, ¿sí? Los problemas, esto que hablábamos recién, si yo no incido correctamente con el ángulo que corresponde, si tengo ruidos agregados de otras estructuras vecinas, empiezo a tener fallas en la representación de la escala que voy a recibir, ¿sí?, y en el color que voy a recibir. Y después, esto que hablaba, que les decía yo recién, el cambio de color de rojo a azul tiene que ser en la gama de los grises, de la ausencia de movimiento sería, ¿sí? Si yo tengo un cambio de color, donde tengo todo un centelleo, un destello de diferentes colores que van entre rojos, verdes, amarillos, azules, eso se llama aliasing, ¿sí? Eso es porque, o porque estoy en una escala muy alta, o porque no tengo la adecuada la línea de base que voy a estar estudiando, porque también el aliasing se puede dar en el espectral, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es modificar mi seteo para evitar este tipo de alteraciones que se van a representar a mí en el Doppler, ¿sí? ¿Cómo lo manejo? O con la escala, voy modificando la escala hasta que encuentro la escala que me da la representación del vaso adecuadamente, ¿sí? Ahora, si a pesar de que yo sé que tengo una escala adecuada para el vaso que estoy estudiando, porque ya es un momento que uno sabe qué escalas va a necesitar en determinados vasos, y a pesar de eso me sigue apareciendo, ya deja de ser un error por el seteo y es una representación de algo patológico que está pasando, ¿sí? Como zonas de estrecheces o de altas velocidades, estenosis, fístulas, cosas que empiezan a aparecer, ¿sí? Forámenes, cosas que no van a ser fisiológicas y que me van a dar este tipo de artefacto como algo secundario a lo que debería estar normal, ¿sí? Y después, si es propiamente por el seteo del equipo, que yo no lo estoy haciendo adecuadamente, lo voy a corregir de distintas formas. Si estoy hablando de la misión de los pulsos, modifico directamente lo que se llama el PRF. Van a encontrar exacto esa medición y lo van modificando, van a ver que solo les va cambiando la imagen, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Aumento la frecuencia de repetición, ¿sí? Por otro lado, si es el espectral, lo que hago es modificar la línea de base desde donde estoy partiendo, y si no, voy a modificar el transductor desde el que yo estoy emitiendo. Con eso debería modificar, ¿sí? Y eso a lo que le digo tenemos un hígado y yo quiero este paso y veo tanto azul como rojo sin la división de... Vos vas a ver en un vaso, yo ahora te tengo hasta acá. Acá, exacto. ¿Sí? Esto es la vena esplénica, ¿sí? Estamos hablando desde un corte en epigastrio, donde veo páncreas por arriba, ¿sí? Esto es la aorta, ¿sí? La arteria mesentérica superior. Acá voy a tener el hígado por encima de esto. Y la vena esplénica, lo que yo les decía, yo estoy, en este caso estoy con un convex. ¿Por qué me doy cuenta? Por la forma del cajón de muestra, ¿sí? Que es convexo. Y porque esos vasos los estudio como estoy a más profundidad, necesito estudiarlos con un transductor de llega a mayor profundidad. En el caso de gente más grande, por supuesto, ¿no? Neo, la verdad es que usamos casi todo lineal. Cuando yo miro, este es el vaso que les digo, yo estoy emitiendo desde un punto fijo. ¿Qué pasa? Como el flujo acá circula en esta dirección y yo tengo mi transductor en este punto, cuando se me acerca al transductor viene rojo y cuando se está alejando porque está
yéndose hacia lo que es sistema porta, lo voy a ver azul. Ahora, si yo después me paro en otro lado, lo voy a ver distinto, lo voy a ver rojo, quizás lo que ahora estoy viendo azul. Todo va a depender desde dónde yo esté incidiendo y de que yo conozca qué es lo que estoy estudiando, ¿sí? Y como acá tengo la escala seteada adecuadamente, el cambio de un color al otro lo veo en escala de grises, es normal, ¿sí? Ahora, todos estos artefactos que yo puedo tener acá lo veo bien, pero acá puede ser o que tenga un trombo, o que tenga una estrechez, o que esté mal seteado el equipo, y me empieza a dar todo este centelleo. Entonces yo ahí es lo que tengo que evaluar, a ver qué me está pasando, ¿sí? Si veo en 2 dimensiones, sin poner ningún tipo de Doppler, si veo algún contenido en ese vaso, ¿sí? Si veo que nos hace la apertura y cierre normal que tiene que hacer cada vaso adecuadamente, ¿sí? Fundamentalmente, esta es la diferencia de cómo se ve con aliasing y sin aliasing, ¿sí? Y esto es lo mismo, yo acá estoy viendo, por ejemplo, las venas suprahepáticas desde el mismo lugar que estoy mirando esto, pero ¿qué pasa? Como yo miro desde epigastrio, ¿sí? Y desde epigastrio me voy a ir mirando para el otro lado. Las venas suprahepáticas, el flujo que tienen, es hepatófugo, ¿sí? Se va, ¿sí? Del hígado porque se va a ir a la vena cava. Entonces, de esa forma, yo lo voy a ver en color azul, porque se está yendo. Ahora, si yo me cambio de lugar, y quizás me pongo en otra ventana, porque en epigastrio no voy a ver, puedo tener variantes de cómo lo vea. Entonces, la importancia es también el conocimiento, de entender yo, según cómo incido el vaso, cómo voy a ver los colores. Por eso, esto de que uno cree rojo, arteria, vena, azul, no, eso es gráficamente en otras cuestiones. El Doppler, nada que ver, ¿sí? Bueno, después, respecto a lo que es el espectral, también es pulsado, pero lo que vamos a ver es la representación de las direcciones y las velocidades en relación a las líneas de base, ¿sí? Acá vamos a tener las velocidades y las direcciones, si se está acercando, si se está alejando, si es una deflexión positiva o negativa, ¿sí? Bueno, la definición consiste en la curva de velocidad en el tiempo, ¿sí? Velocidad-tiempo, que va a representar esta variación del glóbulo rojo a lo largo de un ciclo cardíaco. O sea que esto que yo veo acá son todos ciclos cardíacos. Sístole, diástole, cierre sistólico, ¿sí? Ahora, después lo vamos a ver mejor en otro gráfico. Y por otro lado también, esto me permite ver la dirección del flujo, ¿sí? ¿Cómo? Como esta forma que decíamos, con las deflexiones, si se acercan o se alejan desde el punto donde yo estoy incidiendo, ¿sí? Como decíamos, cada vaso tiene su flujo, cada vaso tiene su pulsatividad normal o patológica. Ahí estamos nosotros para diferenciar en función de la información que vamos teniendo, si es normal o si es patológico, ¿sí? Respecto a lo que es el volumen de muestra, en este caso nos pasa lo mismo. No vamos a tener un cajón de muestra como teníamos en el Doppler color, pero sí vamos a tener un volumen. Cuanto más chiquitito sea el volumen, mejor y menos artefactos voy a tener yo en el gráfico, ¿sí? Que voy a haber representado en el equipo, ¿sí? Y por otro lado, la importancia es de este gráfico entender qué es cada parte de la curva. Por un lado, vamos a ver lo que es la curva de ascenso sistólico, ¿sí? El pico sistólico, ahí tenemos lo que es el descenso sistólico, con la escotadura, que es el cierre valvular aórtico, es esa melladura que vemos ahí, que según qué vaso evaluemos, lo vamos a tener por encima de la línea de vaso, lo vamos a poder ver incluso que haga una deflexión un poco más profunda y se negativice, ¿sí? Según la resistencia y la velocidad del vaso que estemos hablando, ¿sí? Después lo que tenemos es la diástole, lo que es el punto de fin de diástole, la velocidad de fin de diástole,
y la línea de base. Al espacio que se forma debajo de este gráfico se le llama ventana espectral. ¿Y por qué me interesa? Porque cuando yo tengo mucho artefacto o tengo aliasing, lo voy a ver exactamente en ese lugar acá. ¿Sí? Se me va a borronear esa ventana espectral. Cuanto más limpita es esa ventana abajo, mejor y más representativo es el espectro que yo voy a estar teniendo. ¿Sí? Y después, otra cosa importante también, son las resistencias. Cada vaso tiene una resistencia, ¿sí? No es lo mismo la resistencia de una vena, de un capilar, de una arteria, y no es lo mismo la resistencia de un vaso más central que de un vaso más periférico en el cuerpo. ¿Sí? Van a ser todas diferentes. Y en función de eso también el estudio Doppler me permite a mí determinar de qué resistencias puedo estar infiriendo que voy a estar teniendo alejado desde el punto donde voy a estar estudiando, ¿sí? Lo que son vasos de baja resistencia, ¿qué me van a representar? Todo un ciclo por encima de la línea de base. No voy a tener negativización de estos ciclos, ¿sí? A medida que aumento la resistencia, tengo picos más altos, ¿sí? Pero esta es la escotadura que les decía, que alguna puede incluso bajar de la línea de base, esto lo muevo más, no sé qué, y después, cuando es de muy alta resistencia, puedo tener o picos muy altos o incluso que no tenga ni siquiera, pueda evalúe diástole, ¿sí? En esos casos. En este caso sí se ve la diástole que llega hasta el ciclo siguiente, pero hay casos en el que ni siquiera vemos diástole, que esos son vasos de muy alta resistencia, ¿sí? Y después, el último tipo de Doppler que vamos a ver es el Power Angio o el Doppler de poder o de energía, que se le llama, ¿sí? De amplitud, que en realidad lo que hace es modificar la imagen color. Yo voy a ver color también, como monocromático, no tengo la diferencia de colores que tengo como en el Doppler de color. ¿Y para qué se usa fundamentalmente? Para vasos de muy bajo flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy difíciles de ver, es muy difícil de que podamos, vasos muy chiquitos de órganos con vasos muy chiquitos. Ejemplo típico, bebé chiquitito o nenes chiquitos con volúmenes testiculares muy pequeños, donde los vasos intratesticulares son muy, muy pequeñitos y tienen un estratobulo. Yo tengo que ver si tiene vascularización. Muchas veces con el Doppler color no llego a verlo directamente por el tamaño del vaso y por el volumen eritrocitario que manejan, que es muy bajito. Entonces, el Power Angio me da esta posibilidad. Hay veces que ni siquiera esto me da la posibilidad, pero es el más sensible para volúmenes de eritrocitos muy bajitos, ¿sí? Entonces, a veces cuando tenemos alguna duda respecto a estructuras donde tenemos que evaluar volúmenes pequeños dentro de los vasos que vamos a estar estudiando, es una herramienta disponible, ¿sí? No, como no tenemos cambio de color y no tenemos cambio en las escalas, no va a tener la dificultad del aliasing, ¿sí? Y esto que les mencionaba, que es más efectivo para los más lentos o débiles o con poco volumen de eritrocitos en movimiento en ese sector. O sea, tira pulsos para todos lados y detecta todos los pulsos que vuelven independientemente de si cambió la velocidad o no. Independiente del ángulo, independiente del tamaño, lo que sea. Lo que hace es captar muy sensiblemente el movimiento del contenido de ese vaso. Y después, otra de las cuestiones a tener en cuenta es la denominación, porque muchas veces van a ver la denominación esta, ¿sí? Duplex, triplex, ¿qué significa? La combinación de los métodos. Según cuántos métodos yo estoy usando en el mismo momento, es como lo defino. El duplex es el modo B con cualquiera de las formas del Doppler pulsado, ¿sí? Sea color, sea espectral, sea el Power Angio, y el triplex es la combinación del B, el color y el espectral. ¿Qué tiene de importante esto? Que cuanto más
yo agrego de modalidades, también empiezo a tener menos definiciones, ¿sí? O quizás un poco menos clara, un poco menos claro cada uno de estos modos. ¿Por qué? Porque quizás yo veo, acá tengo así color, quiero espectrar ahí, y es más lento todo el proceso de evaluación y del software del equipo, cómo me procesa la imagen que yo le estoy dando. Entonces, a veces es como que hay que elegir cuál de las batallas ganar, si quiero usarlo todo, si quiero combinarlos o no. En general, usamos combinado porque tenemos esa posibilidad. Los equipos de hoy, la verdad es que son súper sensibles y están buenísimos, sinceramente, pero bueno, hay lugares donde no contamos con tanta sensibilidad y ahí vamos a elegir qué es lo que queremos ver. O a veces no queremos usar solo espectral y modo B y no queremos tener el color para que no me afecte tanto el espectro y que sea mejor lo que yo quiera ver. Y tenemos esa posibilidad, ¿sí? Pero esto solamente porque combino distintos métodos. Y después, bueno, como para referir un poco lo que son las aplicaciones clínicas, que igual más o menos las fuimos mencionando, fundamentalmente para qué nos van a servir los distintos tipos de Doppler, para lo que es evaluar permeabilidad vascular, ¿sí? Que no solo me lo permite el Doppler, a ver, el modo B también me permite ver permeabilidad vascular, porque yo un trombo lo puedo ver en 2 dimensiones, pero ¿qué pasa? Quiero ver cuánto me afecta en el flujo, porque a veces yo puedo tener un trombo, pero puedo tener un flujo parcial de ese vaso. Entonces, está bueno ahí ver que es un trombo que está calcificado y que me aumenta las velocidades en ese sector, ¿sí? Entonces, todo este juego de las distintas modalidades me van a estar siendo permitidas a través de los distintos métodos, ¿sí? Por otro lado, vascularizaciones aberrantes o neoformación, ¿sí? Formaciones nodulares, que yo quiero ver si está vascularizada o no, me permite tener esta posibilidad. Los sentidos de los flujos, que es lo que hablábamos, si es adecuado. Si yo tengo una hipertensión portal, por ejemplo, a mí se me va a invertir todo el flujo de los vasos que vería normalmente como vimos recién. Yo voy a decir, no, che, pero para que está invertido la escala, no me di cuenta y la invertí. No, la tengo bien la escala, tengo todo perfecto, pero el flujo vascular me está yendo para el otro lado. ¿Por qué? Porque me está robando un vaso desde el otro lado y ahí a mí me hace un diagnóstico diferencial grande, ¿sí? Después, lo que son las estenosis, que también pueden estar causadas o por procesos endoluminales o por procesos fuera de la luz que están generando estenosis o por una malformación propia del vaso que esté estenosado, ¿sí? Y también lo que permite es la estimación de sucesos a distancia, lo que les decía recién. Yo puedo ver en función de la evaluación de un vaso, ver según el espectro que me da, de qué resistencia estoy hablando. Si me baja, si yo pienso que está estenosado, por encima del estenosis voy a tener un espectro, por debajo del estenosis voy a tener otro espectro. Y quizás yo no puedo ver exacto el sitio de estenosis porque no llego con el transductor, porque no llego con la ubicación anatómica o lo que fuere, y sin embargo, indirectamente, como yo sé que es la continuación de un vaso respecto del otro, puedo inferir que en algún punto de ese vaso tengo una estenosis que me está modificando de un lado y del otro el espectro que voy a recibir, ¿sí? Esto no es mucho más lo que me atañe a mí para que incorporen conceptos de Doppler, ¿sí? Van a ver con cardio que nada que ver con esto que yo les estoy estudiando, porque el Doppler que usan ellos es distinto. Sí lo van a usar quizás para grandes vasos, para otras cosas, para estas cuestiones de aliasing, de fístulas, forámenes, de cosas patológicas que les sirve a ustedes el concepto y la definición de todos esos términos como para entender un poquito más. Y bueno, si les puedo resolver alguna duda algún día, saben que me buscan. Esperemos con disponibilidad. Ahí estamos. Muy bien. Gracias a ustedes por darme la posibilidad y el espacio.
está bueno, siempre ayuda a refrescar también a uno también. No sé.